tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y gracias a ti, Antonio, por estar aquí con nosotros. Antonio es amigo de la Fundación, amigo de muchos de nosotros y es siempre un gusto estar con él. Para los que no le conozcáis, Antonio trabaja en asuntos públicos en Llorente y Cuenca, es ensayista, es escritor, colabora en medios, ahora mismo está trabajando en los fondos europeos y está muy al tanto de este tipo de actualidad política. Aquí, en el Colegio Mayor Roncali, hemos leído El final de la aventura, un gran libro que los que no lo hayáis leído es muy recomendable, con un estilo maravilloso, muy fresco, muy actual y un gran análisis político. Yo con Antonio siempre cuento para todo, no sé cómo no me manda la porra, pero es que es una de estas personas que sobre todo sabe mirar la realidad. No aplica esquemas previos sobre las cosas, sino que siempre está atento a lo que está sucediendo. Yo cuando escribo no le cito siempre, porque si no parecería que es que me los escribe, pero es que siempre le tengo en mente cuando pienso las cosas, porque es una persona que enseña a mirar. Y en este sentido es uno de los primeros a los que yo le oí hablar de los temas que luego ha publicado Sanders, un tema para el que Antonio es especialmente sensible, es el tema del bien común, el tema de lo público, el tema de cómo poder hacer cosas juntos y el problema del individualismo y de cierto modo liberal de entender las cosas. Y por eso no podíamos no contar contigo, Antonio, para hablar de esto. Ya sabéis, los que hayáis venido por primera vez hoy, no, pero la dinámica es que hay una pequeña introducción que es una invitación a la lectura del libro para que luego, si los temas que se han tratado os interesan, que vayáis más a fondo con el libro. Antonio hará una exposición de 20-30 minutos más o menos con temas claves y luego la idea es que se favorezca un coloquio muy distendido, muy amigable, que para eso estamos en este foro. ¿Vale? Así que muchísimas gracias a ti, Antonio, y cuando quieras. Muchas gracias. Siempre que veo a Armando vuelvo a mi casa con la autoestima arreglada. Muchísimas gracias y para mí es un placer, lo sabes, por eso creo que también me llama, porque sabes que yo lo disfruto. Gracias a la Fundación Conversación, al Club Toqueville y al Colegio Mayor Roncali, que la verdad es que tiene unas instalaciones aquí ideales para una lectura crítica y una conversación, porque es como íntimo, no es como un auditorio así frío en el que uno echa su chapa y es difícil que haya rebote, ¿no? Así que, en fin, para mí es un auténtico placer. Y resulta que cuando Armando me pidió que yo viniera a hablar de Sandel, de este libro sobre meritocracia, hace ya unos meses, yo desconocía algo de lo que me enteré hace poco, y es que Sandel se aficionó, eso dice él, a la filosofía en los años 70 en Fuengirola. Yo soy de Fuengirola. En el verano de 1976 alquiló una casa en invierno, ignoro las razones y estoy deseando preguntárselas, ¿no? Porque Fuengirola no es un sitio especialmente bonito y en invierno, en los 70, debería ser algo parecido a un erial, ¿no? Pero, en fin, existe esa conexión que me parece anecdótica, pero que a mí me parece que no resta. En fin, aumenta mi atractivo por el personaje y por sus ideas. Supongo que no todos, o casi nadie, como ha hecho Armando, o sea, la idea es que leáis el libro de Sandel, no que vengáis con el leído. Con lo cual, si os parece, voy a hacer una pequeña exposición de sus principales ideas, por qué creo yo que son importantes, y si en algún momento consideráis que no entendéis algo porque yo me estoy dando por supuesto que sabéis alguna cosa concreta importante en el libro, me levantáis la mano, retomamos, explico y seguimos, ¿vale? Sin problema. A ver, Sandel, lo primero que hay que decir es que es un autor que plantea cuestiones muy de fondo de la organización social. Es decir, no es un técnico que nos viene a explicar qué debe hacerse, sino que plantea los dilemas morales que subyacen a la organización social. Es decir, nosotros damos por supuesto muchas cosas que no nos planteamos, que son la base del orden social, del orden moral social de la sociedad. Y Sandel lo que viene a hacer en sus libros es a cuestionarlas, ¿no? No para descartarlas, sino para que incluso estando de acuerdo con ellas, seamos conscientes de sus fundamentos morales, ¿no? Es decir, Sandel tiene la virtud no solo de
derribar ideas equivocadas, que esa es una parte, sino de hacerte mucho más sólido a la hora de defender las ideas en las que crees. Ayuda mucho a pensar, a cuestionarte tus propias ideas. Y en eso me parece ya un primer valor de Sandel que no tienen todos los ensayistas, ¿no? En eso se nota que es un profesor muy bueno. Y os animo, si tenéis Filmin, a que veáis sus clases. Sus clases están en Filmin y son una gozada, ¿no? Sandel viene a preguntarse, así por resumir mucho, en este libro de la tiranía del mérito, cuestiones tan básicas como quién tiene qué, por qué, quién merece qué y a quién hay que quitar para dárselo al otro, ¿no? Básicamente, preguntas muy esenciales que están en la base de nuestra convivencia y de nuestra organización. Sandel reúne las respuestas que se han dado a esas preguntas en una idea que seguramente habréis escuchado mucho a lo largo de los últimos años y que está muy de moda en la conversación pública, que es la de el mérito, ¿no? La meritocracia. La meritocracia, resumiendo mucho y haciendo una cierta reducción al absurdo, porque se trata de conceptos muy generales, viene a decir que la sociedad tiene que recompensar a quien más se esfuerza por conseguirlo en igualdad de oportunidades, ¿no? Claro, el problema es que cómo establecemos cuáles son esas bases de igualdad de oportunidades, que en realidad son teóricas, nunca funcionan como tales, ¿no? Con lo cual la meritocracia siempre es una aspiración. Y lo que viene a decir Sandel es que esa aspiración ideal, que es positiva, porque genera incentivos al esfuerzo, pues se ha convertido, el abuso de ese concepto se ha convertido en una tiranía, la tiranía del mérito, ¿no? Y que nuestra forma de juzgar casi todo está ya intermediada por una lente meritocrática que lo deforma todo, porque al final juzga moralmente, ¿no? Quien tiene éxito no solo cree que lo tiene porque lo merece, porque se ha esforzado mucho, sino que además mira al que no tiene éxito con cierto desprecio. Eso es lo que dice Sandel, ¿no? No porque crea que mira con cierto desprecio, sino porque de la idea meritocrática se deriva ese desprecio, ¿no? Es decir, si yo no me ha ido bien en la vida, es que no me he esforzado lo suficiente. Claro, ahora empiezan los matices, ¿no? La suerte, te puede tocar no solo la suerte desde un punto de vista socioeconómico, sino la suerte biológica. Hay gente, pues, con más problemas, con más capacidades distintas, en fin, creo que todos somos conscientes de eso, no hace falta abundar. Y lo que Sandel denuncia es que hay una deriva en los último medio siglo aproximadamente, en el que todos esos atenuantes que poníamos a la meritocracia, que eran, bueno, vamos a intentar que la suerte, la buena suerte no sea un factor determinante, vamos a establecer ayuda, vamos a hacer un estado asistencial que intente compensar esa mala suerte de origen o atenúe la buena suerte de origen, hasta tal punto que se ha creado lo que él llama una aristocracia hereditaria en la inteligencia, ¿no? En las clases, digamos, más formadas. Y él pone un ejemplo que es muy revelador, que es el de la trama que se descubrió hace pocos años de una serie de padres del mundo de Hollywood, de la alta empresa y demás, que tenían un sistema para comprar el acceso de sus hijos a las mejores universidades, a las universidades de la Ivy League. Sandel, cuando ve este problema, lo que dice es que el problema no es tanto lo que hemos dicho hasta hace un momento, la meritocracia, el abuso de la meritocracia en sí, eso es un problema, pero que el problema está sobre todo en qué consideramos digno de esfuerzo. Es decir, el problema no es tanto cómo se recompensa el esfuerzo, sino por qué nos esforzamos. Y yo creo que tiene bastante razón. Él pone este ejemplo porque dice, si las causas, si los incentivos son económicos, realmente, es decir, materiales, si lo que buscamos es bienestar material, realmente estos padres no tenían necesidad de sobornar a nadie ni de meterse en una trama delictiva porque sus hijos tienen dinero para vivir 30 vidas, gracias a ellos. Es decir, ¿por qué estos padres triunfadores, con dinero, se arriesgaron a
cometer un delito y en última instancia ir a la cárcel o ser condenado, ¿no? Entonces habla de la ansiedad por el estatus, ¿no? O sea, esta necesidad que tenemos de reconocimiento. Y eso es precisamente lo que él diagnostica que le falta a todos los sectores sociales que de alguna manera componen el magma, el caldo de cultivo que ha llevado los populismos al poder, ¿no? Es decir, es esta falta de reconocimiento, estatus, estima. Es decir, que Sandel, a través de la meritocracia, que trasciende para decir, el problema no es solo la meritocracia, sino que consideramos dignos de esfuerzo, lo que viene a diagnosticar es que no hay unos fines a la altura de los medios, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa especialmente, pero que desarrollaré en otro momento. Y lo interesante de este diagnóstico es que tiene implicaciones concretas, es decir, esto no es un pensamiento abstracto, conceptual. Sandel lo lleva a la realidad y podríamos llevarlo nosotros a la realidad. Por ejemplo, una parte muy interesante de su pensamiento es, dice, la meritocracia implica que tenemos que darle mayor peso a aquellos factores que no dependen del azar, ¿no? Que sí dependen de nuestro esfuerzo. Y por el contrario, la meritocracia, si la asumimos, nos la creemos y realmente la queremos llevar a la práctica, implicaría reducir, en la medida de lo posible, todas aquellas recompensas al puro azar, ¿no? Claro, sin embargo, lo que vemos es que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido por los caminos contrarios. Por ejemplo, el culto a la estética, culto narcisista en algún momento, que promueven las redes sociales, pero no solo. Claro, esto es lo físico, la belleza, que es el capital erótico, como se le denomina también, es puro azar, ¿no? Entonces ahí ya, digamos que hay una contradicción que Sandel identifica bien entre aquellos que hablan del ideal meritocrático, pero a la vez, bueno, pues rinden cierto culto a la belleza, ¿no? A la belleza me refiero a la belleza física, que no deja de ser la mayor de las injusticias o el mayor de los azares. Y llevado al tema de los impuestos, por ejemplo, lo que hemos visto es que en las últimas décadas, si nos creemos que lo importante es atenuar aquello que es azaroso en la vida, la lógica diría que tendríamos que haber subido mucho el impuesto al patrimonio y sucesiones, porque uno se lo encuentra, no elige en qué casa nace, y haber bajado mucho el IRPF, que es el que depende de tu esfuerzo, y sin embargo ha sido al revés. Se ha subido mucho el IRPF y se han bajado los otros. Con lo cual, esa es la primera conclusión de Sandel. La meritocracia está muy bien, pero no la hemos practicado. Y como no la hemos practicado, pues hemos llegado a este callejón sin salida en el que gran parte de la sociedad ha dado una patada al tablero y se ha levantado los cuernos. Y por esto nos hemos preguntado por qué. Es decir, Sandel no dice tanto que el problema es la meritocracia, él cree en la meritocracia, él la defiende. Lo primero que dice es que no se está aplicando y la aplican menos aún quienes dicen defender la meritocracia. Es decir, la meritocracia tiene muy malos embajadores. Lo que habla Sandel es que está en contra de la tiranía de la meritocracia, del exceso de juicio. Él lo identifica con el juicio puritano, ¿no? Esta cosa de que te crees que todo te lo has ganado tú, ¿no? Que es una cosa casi de fanatismo religioso puritano. Y es difícil no estar de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, el problema estriba en, bueno, Sandel, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Qué solución propone Sandel? En esto Sandel no es especialmente imaginativo, pero yo creo que tiene mucha verdad. Y hay un tema que me parece especialmente interesante, incluso para hablarlo, vosotros que aquí que hay muchos estudiantes, que es el tema de, por un lado, la educación, y por otro el trabajo. La educación es la puerta de entrada, o sea, debería ser la puerta de entrada al ascensor social, y sin embargo lo que se ha convertido, especialmente la educación superior, es en un gran consolidador de las desigualdades. Es decir, ha dejado de cumplir esa función. A mí me llama mucho la atención cuando
se nos habla de la necesidad ahora de estar permanentemente formándonos, pero, claro, la formación sigue igual o más cara que nunca, ¿no? Yo hago la analogía con la ropa. Cuando antes una ropa, lo que te duraba una ropa, lo duraba, ¿cuánto durabas tú en tu talla? Pues es normal que pagaras mucho por una ropa, por una prenda, porque te iba a durar mucho tiempo. Cuando la industria empezó a sacar ropa de temporada y empezábamos a renovar el armario cada año, o incluso menos, el movimiento lógico fue bajar el precio. Es decir, si yo me voy a comprar prendas cada año, solo puedo hacerlo si baja el precio, ¿no? Y así, pues, cada año pues recibimos los catálogos, nos vamos a las tiendas y nos compramos nos ayornamos un poco, ¿no? Y de hecho está hasta... Mi mujer me dice mucho, eso te lo has puesto mucho, ¿cuánto te dura la prenda? Hasta que no se te caen los zapatos, no los tiras. Pues en realidad antes te duraban más, porque eran mejores, pero precisamente porque tienen un sentido. Con la formación, lo lógico hubiera sido que hubiera pasado eso, ¿no? Que si yo tengo necesidad de formarme más, pues tendría que haber habido un movimiento de, digamos, diferir en un montón de años todo ese esfuerzo económico. No hacer el mismo esfuerzo económico todos los años. Con lo cual, eso ha hecho que la educación, lejos de paliar la desigualdad, lo que haya hecho es consolidar. Por ejemplo, cuando yo estudiaba mi grado, que era licenciatura, te abría puertas. Hoy en día un grado, habrá muy poquitas. Una de las cosas más interesantes del libro, y yo creo más provocadora, sobre todo en Estados Unidos, porque el libro hay que entender que hay que tener siempre la precaución de saber que está hablando desde Estados Unidos y casi que para Estados Unidos, donde los problemas que tenemos aquí son parecidos, pero allí con una vuelta de tuerca. Pues lo que dice Sandel es que hay una obsesión por la educación, él lo llama la obsesión por el certificado, ¿no? El credencialismo. Dice que, bueno, claro, si al final estamos exigiendo etiquetas, casi como sellos cuando nos ponían en las discotecas para entrar, oye, ¿tienes el sello? No tienes el sello, has pagado. Que básicamente lo que él dice es que ese credencialismo lo que viene a significar es que has pagado. Y que has pagado para estar en la élite. Y que tienes acceso a pues, sus canonjías y su bienestar. Y esto se une con el segundo problema, que es el del trabajo. La visión meritocrática lo que nos ha llevado es a tener una estima muy alta por aquellos trabajadores cualificados. De hecho, él habla de cómo de pronto se puso de moda, cambió el uso que se le daba a la palabra inteligencia. O sea, de pronto todo era inteligente, todo llevaba el adjetivo de inteligente, ¿no? Y todo el mundo quería estar en esa élite cognitiva, y el que no llegaba allí, pues era, como decía Hillary Clinton de parte de los apoyos de Trump, que era la... white trash, y decía la coalición de los despreciables, ¿no? Y se puso de moda esta cosa de hablar de los perdedores de la globalización. Y es que realmente ha habido perdedores de la globalización, ¿no? Y digamos que todo este movimiento populista ha sido un poco la venganza de los perdedores, ¿no? Es la tesis de Sandel. Dentro de esa tesis, dentro del debate de por qué estamos, de dónde proviene este malestar, esta década populista, esta inestabilidad política, ha habido en los últimos años dos líneas de pensamiento. Una que decía que las causas eran materiales, es decir, salarios bajos, mayor incertidumbre, inestabilidad, y los que decían que respondían más a aspectos culturales, ¿no? Es decir, el varón blanco que de pronto ve como su vieja posición de poder queda lastrada por la pujanza del movimiento Me Too, el Black Lives Matter, que se siente relegado, es decir, que ve que pierde estatus, ¿no? Y Sandel dice que los dos llevan parte de razón,
pero que el elemento esencial que ha hecho, es decir, la gota que ha colmado el vaso de todos esos motivos materiales y culturales, ha sido esta cuestión de estatus y reconocimiento, de la que también habló Fukuyama, al final de la historia. Fukuyama tiene un libro que se llama Identidad, que traduje yo, en el que él viene a hacerse una enmienda parcial a sí mismo, a su tesis al final de la historia, y viene a admitir que se equivocó, ¿no? Que él decía, que creía que la desigualdad no importaba tanto, que no generaba tanta ira en el perdedor respecto al ganador, y viene a decir que si el liberalismo quiere salvarse, tiene que hacer un diagnóstico más realista del ser humano, de sus motivaciones, de sus impulsos, ¿no? Y al final, Sandel lo que viene a decir es que la meritocracia no es solo mala, la tiranía de la meritocracia, es decir, la meritocracia esta puritana de la que hablamos, no es solo mala per se, sino que además genera sentimientos muy, muy negativos, tanto en los ganadores, soberbia, como en el perdedor, que es ira y resentimiento, ¿no? Él termina el libro diciendo que él aboga por una sociedad meritocrática, es decir, el título, como os decía, tiene algo de provocador, porque él lo que viene a negar es que hayamos funcionado de manera meritocrática. Y sobre todo, creo que tiene una razón de fondo, que es que, por mucho que el ideal meritocrático, o sea, la forma meritocrática que hemos, digamos, de mercado, de libre mercado, más la habitual desde los 80 para acá, por más que nos parezca económicamente eficiente, por ejemplo, que hablábamos del impuesto del patrimonio y sucesiones, a lo mejor hay una lógica de eficiencia que recomienda bajarlo, ¿no? Pero a lo mejor otra lógica moral o de justicia te recomienda subirlo. Él viene a decir que hasta ahora habíamos funcionado por la lógica de la eficiencia y que en esa ecuación hay que meter indudablemente la lógica de la justicia, es decir, tiene que tener un fundamento moral más sólido. Y bueno, dentro de eso, pues, ¿cuánto llevo hablando? ¿Muy bien? Y quiero terminar con la parte del trabajo, porque es un poco el mundo en el que los estudiantes, sobre todo, vais a salir y en el que yo creo que a nosotros todavía nos queda bastante por desgracia. Pues Sandel viene a decir, el trabajo hay que dignificarlo, es decir, no puede haber esta sensación de que quien trabaja de barrendero, de reponedor, de cajero, no puede existir esa sensación de que hace un trabajo menor. Es decir, la comunidad requiere el esfuerzo de todos, y es algo que vimos en la pandemia, ¿no? Es decir, ¿quién nos salvó de la pandemia? Pues trabajo muy, muy precario, es decir, el repartidor de globos fue el que nos trajo muchas veces la comida, y sin embargo, bueno, pues son trabajos que han tenido una condición social pues bastante, no diría negativa, pero desde luego no se le ha valorado casi nada, ¿no? Es como ciudadano invisible, ¿no? Me decía a mí el señor del colmado precisamente de Fuengirola, debajo de casa de mis padres, que dice, se quejaba un poco, pero a la vez lo agradecía, dice que haya tenido que llegar una pandemia para que a mí me diera la gracia mucha gente, ¿no? Eso es, yo creo que ahí tenemos que reparar en eso, hay un tipo de trabajo que casi nos resultan invisibles, camareros, limpiadores, y yo creo que uno de los esfuerzos, una de las cosas que me gusta del libro de Sandel es que te hace reparar en muchas cosas que no tiene que venir un gobierno a arreglar, sino que tú puedes empezar a cambiarla en tu día a día, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante. Y el trabajo, aparte de que está muy unido a lo que hemos visto de la educación, de la idea esta de que todo tiene que estar arreglado con el título y demás, él habla de que, y esto Armando sabe que yo es un tema que me interesa mucho y que hemos conversado mucho, él se muestra muy escéptico con conceptos que son centrales en el debate económico laboral, que son la flexibilidad, la flexiseguridad, porque al fin y al cabo el trabajo genera identidad. El trabajo genera digamos que te sitúa, te da unas coordenadas, te da un sentido a tu vida. Eso lo contaba muy bien Richard Sennett en un librito que yo no me canso de recomendar, que se llama La corrosión del carácter. Cuando él vuelve, hace un retrato de su vuelta a Boston en los años, principios de los 90, y se dedica a ir a visitar los negocios a los que él iba cuando era pequeño en los años 50, ¿no? Entonces lo que se encuentra es, a diferencia de
pues el panadero, el ferretero o el carnicero de los años 50 que tenía su negocio y se sentía parte importante en una comunidad, ahora se había encontrado con que los procesos se habían mecanizado mucho. Entonces el panadero ya no hacía el pan, lo que hacía era recibirlo congelado y meterlo en el horno y venderlo, ¿no? Entonces había perdido la perspectiva de su lugar. Y claro, la tecnificación, la innovación, todo esto nos lleva inevitablemente, nos guste o no, a un mundo parecido a eso, ¿no? Y él dice que hay que estar, Sandel dice que hay que estar atento a qué efecto deshumanizador puede tener la tecnología y la innovación tan profunda que vivimos ahora con la digitalización, que tenemos que estar atentos, ¿no? Digamos que hay dos movimientos transformadores importantes. Uno es la digitalización, que tiene un impacto clave en el mundo laboral. Yo creo que Sandel alerta que no podemos cometer los mismos errores que se cometieron con otras revoluciones industriales con la digital. Y luego la segunda es la transformación ecológica, la transición ecológica. Y en la transición ecológica viene a decir, no podemos cometer en la transición ecológica los errores que cometimos con la globalización. Es decir, no puede haber perdedores de la transición ecológica como hubo de la globalización. Bueno, puede haberlo, pero luego no puedes despreciarlo, ¿no? Entonces el libro de Sandel es muy interesante porque, aunque hace un repaso también de bueno, cómo evolucionó la idea del mérito, la meritocracia a lo largo de la historia, desde el punto de vista político, religioso, histórico, moral, filosófico, lo interesante es que habla de futuro, ¿no? O sea, hace un gran diagnóstico del presente, a veces no tiene ideas muy fuertes, muy contundentes, pero sí intuiciones que nos hacen dudar y pensar, por lo tanto, ¿no? Así que yo animo a que lo leáis, porque cuanta más gente lea este libro, yo creo que mejor va a salir el mundo de esta transición en la que estamos. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Efectivamente, esto es una de tus líneas de fondo. O sea, el mérito, como ha explicado muy bien Antonio, reconoce mucho lo que tú has hecho, aquello que tú has alcanzado por tus propios medios, pero subraya muy poco aquello que has recibido. Pues como has explicado también, eso es una línea interpretativa de lo que nos ha explicado Antonio. El otro, el mundo del trabajo, subraya mucho el éxito, pero subraya muy poco el servicio. Y un trabajo en el que te pone en relación, como tú has explicado muy bien, yo cómo sirvo, cuál es la dignidad de un tío de Globo, que ha tenido éxito, no. Es un tío que sirve y de hecho ha servido mucho y quizás ha sido el que más ha servido. Entonces, un mundo que olvida el mundo laboral como servicio, las relaciones humanas como servicio, y un mundo que solo valora aquello que haces tú por ti mismo, pero que no nos educa a dar las gracias por aquello que hemos recibido, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy. O sea, yo me merezco que esté aquí Antonio, pues no. Yo me merezco que estéis aquí todos vosotros, no. Nosotros nos merecemos que este edificio, con todas sus instalaciones, nos acoja, que esté en pie, porque podríamos estar ahora mismo en Ucrania y estar estallando las bombas por la ventana. No es mérito nuestro estar aquí, no es... Lo que pasa es que, como ha dicho Antonio, también es justo que se reconozca el esfuerzo que hacemos nosotros, porque estamos aquí, pero podríamos estar en otro sitio peor y hemos decidido estar aquí, o podríamos estar en otro mejor y entonces peor, porque tendríamos que estar ahí. O sea, también el esfuerzo, y como Antonio es capaz de explicar este libro, esto no es porque sí, esto es porque Antonio ha hecho un esfuerzo, también esto hay que reconocerlo. Bueno, como veis, hay muchos temas que, como ya ha señalado Antonio, tiene implicación en el mundo de la educación, en las medidas que se están tomando, en el mundo fiscal, en el mundo político, en la organización. Así que nada, todos estos puntos que he recogido un poquitín para introducir el diálogo, ya sabéis que con toda confianza, tal, o pedís la mano o sea, estamos entre amigos. Hablo yo. Sí. Pues para contar el libro, ¿cómo extrapolarías, digamos, todo lo que está hablando él de Estados Unidos, que es una realidad muy concreta, incluso la definición que decías digamos, del éxito o de la parte meritocrática o puritana, ¿cómo la extrapolarías a Europa y a España? ¿Qué signos, digamos, tú puedes identificar que aquí parte de eso está ocurriendo, aunque no sea el mismo nivel? Bueno, aquí suelen llegar, las ideas de Estados Unidos suelen llegar con algo de retraso, pero terminan llegando, y aunque sea más atenuada, esa ola llega. Hay un dato que cuenta Sandel en el libro que dice que en Estados Unidos el 70% de la gente cree que lo que tiene es fruto de su esfuerzo. Sin embargo, en Europa era del 35%. Estamos bastante distintos. Pero sí es verdad que el debate económico de los últimos años, quizás hasta la gran recesión, ha sido muy neoliberal en ese sentido, muy meritocrático desde el punto de vista de
de esta cosa de pensar que si estás arriba es porque tú te lo has merecido, ¿no? Yo creo que aunque está de una manera más, bueno, más europea, más bienestarista, no deja de latir. De hecho, en España se han publicado muchísimos libros últimamente y hay corrientes de pensamiento propia española muy meritocrática. Y de hecho, yo creo, lo hemos hablado alguna vez Armando y yo, que creemos que eso sigue, o sea, que esa línea económica sigue siendo la fundamental por ejemplo, el centro derecha español. Yo sigo viéndolo, ¿no? Es decir, por suerte no estamos en los niveles de Estados Unidos de sensación de que lo que tienes te lo has currado, pero yo, por ejemplo, recuerdo precisamente en Fuengirola que yo tenía muchos amigos que cuando yo les decía, no, a 18 años tenía un coche, ¿no? No, pero mis padres se lo han currado. Bueno, era una frase, mis padres se lo han currado. Es decir, eso está ahí, eso está de fondo y, oye, y si este libro además sirve un poco como alerta para que no nos llegue de una manera tan hipertrofiada como Estados Unidos, pues bienvenido sea. Has comentado al principio que el autor que no es tanto conseguir el éxito, sino dónde pones el éxito, ¿no? No sé si me explico bien. ¿Tú ves que ahora eso se esté moviendo así como en la sociedad un poco, como que hay ahí burbujas de cambio, ¿no? Porque hace unos años todos nos dirigiéramos al éxito, o sea, yo puedo hablar por mí, yo soy pintora, y para mí el éxito número uno era entrar en la galería Marlboro, ¿no? Marlboro. La estaba viendo hoy en Arco y huele a humo, o sea, o sea, y yo quería estar aquí. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo ves, no sé, si ves movimiento y si... Sí lo veo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que como decía antes, es un poco un anticipo de lo que nos viene, hay un movimiento súper interesante, que es el de la gran renuncia, que se ha producido después de la pandemia, que está metiendo en un serio problema a la economía americana. Y es que mucha gente se ha dado cuenta que el estilo de vida que llevaba antes de la pandemia y la noción de éxito que tenía antes de la pandemia, éxito laboral, profesional, pues no era lo que creía. Entonces, a poco que han podido, con una serie de ayudas que el gobierno implementó, después los ahorros embalsamados durante la pandemia, pues no han vuelto a su trabajo, han dejado de vivir, han dejado de ir a la ciudad tardando 2 horas en coche y tragándose los atascos, y tienen un verdadero problema. Ni siquiera una subida de salario considerable los está disuadiendo, ¿no? Claro, eso por otro lado es casi algo natural que ocurriera cuando hemos devaluado tanto el valor del trabajo como algo más que un salario, como algo más que el sustento. Y yo sí veo que hay un cambio, no sé si será coyuntural por la pandemia y tal, pero sospecho que no. Yo creo que hay es decir, mis padres, por ejemplo, la generación del baby boom, yo creo que tenía un sentido del deber muy fuerte y muy, desde mi punto de vista, muy opresivo, ¿no? Y yo creo que estamos ahora mismo en una transición hacia un momento en el que a lo mejor mi hijo echará la vista atrás y dirá, pero ¿cómo puede estar 2 horas en un atasco? Le parecerá inconcebible, ¿no? Y yo sí creo que estamos en ese momento en el que, bueno, pues si en una pandemia, después de todo lo que nos ha pasado, no es el momento para repensar las cosas y pensar en qué quieres, en pensar si tiene algún sentido lo que estabas haciendo, pues si no lo haces en una pandemia encerrado durante 3 meses, ¿qué no vas a pensar en tu vida, ¿no? Y me gustaría pensar que se va a mantener y que de ahí puede salir algo bueno. Yo sí tengo la sensación de que habíamos llegado a la pandemia agotados. Era como de pronto, ya estábamos agotados antes de la pandemia, que la pandemia nos pilló con los recursos, con la energía ya muy baja, y que nos faltaba eso, lo que se llama en la literatura académica nudge, el empujoncito, para atreverse a afrontar determinados cambios que en el fondo yo creo que estábamos ya deseando.
Oye, que sí, que esto, tú quieres comentar también, que como decía Lelutier en un monólogo muy... decía que esto no sea un monólogo, que sea un diálogo, sino un diálogo, un biólogo. Cuidado que empieza con los chistes. Solo ahora no sabe. María Ángeles. No, el bien común, ¿cómo se puede llegar en este contexto? Pues complicado. Estamos muy fragmentados en todos los sentidos. Políticamente... Pero yo en el fondo sigo creyendo que en realidad somos muy básicos en cuanto a las necesidades que tenemos. Es decir, yo creo que estamos artificialmente divididos y polarizados. En el fondo, yo sigo siendo muy kennediano, sabes que me gustan los discursos políticos, esto de todos respiramos el mismo aire, todos queremos que nuestro hijo... Yo me he ganado la vida un tiempo escribiendo discursos políticos y creo que las palabras, los libros, el pensamiento, pues moldean también la realidad, no solo los intereses. Me parece que hablar del bien común ya es una manera de contribuir al bien común, ¿no? Preguntarnos qué nos une, qué puede unirnos, no solo qué nos une, sino qué puede unirnos y trabajar por eso. Y yo creo que al final, cuando ocurren cosas como una guerra como la de Ucrania, estábamos muy divididos con el drama que estaba ocurriendo con Pablo Casado, ¿sabes? Y de pronto nos hemos dado cuenta que vivimos en una democracia. Eso son cosas de democracia con partidos que te pueden gustar más o menos, pero que elegir a un líder y destronarle, eso es lo propio de una democracia. Entonces yo creo que nos falta algo de perspectiva. También es verdad que todavía arrastramos cierto trauma de la gran recesión, después vamos con una pandemia, pero ya te digo, solo te podría decir que trabajar por el bien común es ayudar a identificarlo. Solo se me ocurre que sigamos hablando de ello. Y hay una cosa, Antonio, que no sé qué te parece en el sentido de la pregunta de María Ángeles, que es justo la última página del libro, que es un poco el resumen, y dice: la convicción meritocrática de que las personas se merecen la riqueza, cualquiera que sea, ¿no? La física, pues como Nadal o Pau Gasol, o la belleza como la mía, o la inteligencia como la tuya, y de las personas se merecen la riqueza, cualquiera que sea, con la que el mercado premia sus talentos, hace de la solidaridad un proyecto casi imposible. O sea, lo que en el fondo está invitando Sandel es a decir, el mérito lo que hace es aislarte y volverte cada vez más individualista, porque te crees que tú te lo mereces y que el que no se lo merece es un fracasado, con lo cual es que se merece el fracaso, con lo cual, ¿por qué te voy a dar yo de lo mío si no te lo mereces porque estás ahí porque te ha dado la gana? Yo genero unas condiciones. De hecho, es una pregunta muy provocadora, ¿verdad? Dice, ¿qué os parecería una sociedad que hace borrón y cuenta nueva y todos empezamos igual? O sea, empezamos la línea de salida de la carrera y empezamos a correr todos en ese mismo momento, y está el pistoletazo. ¿El resultado de la carrera os parecería justo? Porque todos han partido en igualdad de condiciones, en teoría. Y él dice, no, el resultado tampoco será justo. Será justo cuando el que ha ganado se le dé la vuelta y le dé la mano al que va detrás. Y entonces entran juntos de la mano. Por eso dice, y es que en ese caso, ¿por qué las personas que triunfan iban a deber nada a los miembros no tan favorecidos de la sociedad? O sea, ¿por qué hay justicia de unos para otros si no nos debemos nada, puesto que todo lo que tenemos nos lo merecemos? ¿Dónde está el origen de la justicia? Precisamente la desigualdad. La respuesta a esta pregunta dependerá de si se reconoce que pese a todos nuestros afanes y esfuerzos, no somos seres hechos a sí mismos ni autosuficientes. Somos afortunados por hallarnos en una sociedad que premia nuestros talentos particulares, pero no somos merecedores de ello. Tenemos la suerte de que estamos en un lugar en el que, por ejemplo, lo de hoy se reconoce y se aprecia. O sea, vosotros hoy estáis dando un reconocimiento a esto y somos afortunados por ello. Ser muy conscientes del carácter contingente de la vida que nos ha tocado en suerte puede inspirar en nosotros cierta debilidad. El aspecto contingente significa que no necesariamente estamos donde estamos, sino que es casual. O sea, que estemos aquí no se debe solo a nuestro esfuerzo, sino a una serie de circunstancias. Yo también estaría así de no ser porque Dios o la casualidad no lo han querido. Esa humildad es el punto de partida del camino de vuelta desde la dura ética del éxito. Esto es un tema tuyo, la dura ética del éxito. Cómo vivimos una sociedad cada vez más dura, cada vez más que el trabajo nos tritura. O sea, ¿cómo es posible? Esto sí que lo estamos viendo. La ética dura del éxito que hoy nos separa es una humildad que nos encamina más allá de la tiranía del mérito hacia una vida pública con menores rencores y más generosidad, que es este tema. Entonces es la solidaridad. Pero fíjate, es un tema de... no es un tema de política pública, es un tema casi narrativo. O sea, esto no hay que esperar a que vengan ningún gobierno a hacer una reforma de ningún tipo. Estos son temas narrativos, somos nosotros.
Creo que estabas tú, Andrés, y luego tú. No, estabas tú primero, Andrés. Yo soy de los que me he leído el libro y la verdad es que lo recomiendo mucho y gracias Antonio por las palabras. Yo quería un poco abundar lo que estáis diciendo sobre el bien común, ¿no? Ese es el subtítulo del libro, que ha sido el bien común. Y Sandel comenta que estos soberbios que creen que se han merecido el éxito que tienen y estos fracasados que piensan que no han podido triunfar, lo que pasa es que no hay ámbitos donde puedan coincidir juntos y donde puedan construir el bien común. Ninguno de ellos llega a mezclarse o llega a entender que el otro es importante para o sea, faltan espacios donde encontrarnos gente con diferentes éxitos o con diferentes, porque nos entendemos, esta meritocracia nos ha hecho separarnos. Y otra cosa, que ya que estamos en un ámbito universitario, me gustaría mencionar, que a mí me ha impactado el libro, es que dice en algún momento Sandel que una de las enfermedades propias de la meritocracia es el perfeccionismo. Esta ansiedad que tenemos todos por ganarnos el reconocimiento de todos porque sacamos nuestra carrera, porque hemos hecho el posgrado, porque sacamos unas notas estupendas, porque no hemos conseguido entrar en la empresa tal, y eso nos genera tal estado de ansiedad. Yo tengo 3 hijas universitarias y lo veo claramente, cosa que yo no tenía mi generación tan fuerte, ¿no? No sé si lo reconocéis en ello, ¿no? Entonces, las dos cosas, ¿no? ¿Qué piensas tú de la falta de espacios donde juntarnos gente de diferentes éxitos o diferentes historias? ¿Y qué opinas también de este tema del perfeccionismo como enfermedad de la meritocracia? Pues me viene muy bien, sé que es un tópico de cimbadero que me hagan esta pregunta, porque es realmente así, lo del perfeccionismo es clave. Es decir, Sandel dice que cuando los padres estos compran la entrada de sus hijos en la universidad de la Ivy League, lo que están comprando es la perfección moral del acceso a la riqueza. Es decir, no el acceso a la riqueza, sino la perfección moral del acceso a la riqueza. Es decir, claro, este perfeccionismo además que se nota incluso en la obsesión física, ¿no? La obsesión por el cuerpo, por la obsesión por no tener mácula, ¿no? No tener mucho pelo será un síntoma de distinción, o sea, porque es de fortaleza, de fortaleza de espíritu, joder. Y lo de las mezclas, claro, también lo hemos hablado mucho Armando y yo, porque lo de dónde se produce ese diálogo entre diferentes, ¿no? Entre diferentes suertes. Yo en eso soy me alarma mucho cuando veo que se pierde el control desde el gobierno, desde el Estado, desde las administraciones públicas, y tú que eres experto en educación, seguro que eres tú eres el que yo te voy a hacer la pregunta. Claro, esto de cómo gestionamos la diversidad, ¿no? Sí, yo soy defensor de la concertada y la privada, y he estudiado en la privada, de hecho, la primaria, la secundaria, etc. Pero es verdad que parte del motivo por el que a mí se me llevó a la privada fue para aislarme de determinados entornos. O sea, la premisa era tremenda. Entonces, lo que pasa es que, claro, era una época de los 80 en la que sí o sí ese entorno lo ibas a conocer. España se estaba construyendo, Fuengirola era un sitio medio pobre, y lo ibas a conocer. Pero claro, ahora que la educación concertada y la privada van ganando cuota, me preocupa que los gestores de la propia privada y la concertada no sean conscientes de su deber a la hora de integrar en sus propios centros alumnos de otras condiciones, ¿no? Más desfavorecidos, incluso de otros países, con más dificultades, con menos... No solo porque sea moralmente mejor y lo correcto, sino porque si tú no enseñas que eso es la realidad, no aprendes a convivir con ella, no estás ejerciendo bien tu labor docente y pedagógica, ¿no? Y luego una cosa que me ha surgido a la hora de, cuando me has preguntado lo de dónde nos mezclamos, curiosamente siempre he comentado mi mujer y yo que Fuengirola es un sitio donde está todo mezclado. Es decir, la señora que trabaja en mi casa vive al lado de mis padres y va a los mismos bares que mis padres. Y, en fin, en eso hay un melting pot auténtico. O sea, que le preguntaré a Sandra si tengo ocasión de, oye, tú sabes que esto allí
que puede ser como tu ideal utópico. Existe. Sí, sí. Sí. Habéis mencionado que la meritocracia llevada al extremo puede provocar como una especie de desprecio, ¿no?, de los que han tenido algún éxito pues, material con respecto a los que no han tenido. Y también habéis mencionado que también es muy importante el hecho de que si alguien ha tenido mala suerte, entre comillas, o sus condiciones no han sido iguales, que se le ayude de alguna forma. Pero teniendo eso en cuenta, la pregunta que me surge es ¿qué se entiende como suerte? Porque a lo mejor donde alguien ve suerte, otra gente puede ver mala gestión o mala previsión del futuro. Claro, hay casos muy evidentes, una enfermedad. O sea, mi hermano estuvo 4 años sin poder ir al instituto por un tema medular. O sea, eso es mala suerte, y por otro lado que tuviera unos padres acomodados que le pudieron poner profesores en casa y tal, fue buena suerte, ¿no? O sea, son cosas... Luego es verdad que hay momentos de matices. O sea, hay momentos que tú dices, bueno, ha sido mala suerte o esto ya ha sido negligencia. Bueno, y eso es lo interesante de este debate, que al final es una cuestión en la que muchas veces cuando baja la lupa de los supuestos, digamos, conceptuales claros, pues entras en arena movediza. Pero digamos, Sandel habla de cosas muy claras, ¿no? Defectos congénitos, en fin, ese tipo de cosas. Luego, es verdad, por ejemplo, que esta cosa que utilizamos los alumnos siempre cuando cuando nos habíamos olvidado de los deberes, que se ha muerto mi abuela, ya la tercera vez que se ha muerto tu abuela, ¿no? Pues, en fin, es muy pertinente tu pregunta, es muy pertinente, y creo que hay que hacérsela, porque si no podemos entrar en una autocomplacencia paralizante, ¿no? Es que como no me siento, como no tengo ganas, es que el azar no me ha dado las ganas para hacerlo. Entonces, moralmente estoy excusado, ¿no? O sea, creo que está bien que pongamos una alerta, porque al final, lo hablábamos también con un amigo, cuando hablábamos sobre meritocracia, un amigo que ha estudiado siempre con becas, que le costó mucho sacarse la carrera porque tenía que trabajar, mientras la estudiaba, él decía, yo pensaba que él iba a ser el más crítico con la meritocracia. Sin embargo, me dijo, pues, ten cuidado, porque a mí solo pensar que si yo me esforzaba podía es lo que me hizo poder hacer. Que si tú desincentivas con el discurso de que no vale de nada, lo que va a hacer es el efecto contrario. Conseguir que todavía más desigualdad, porque la gente ni lo va a intentar. Sí, a mí me interesa mucho la cuestión de los fines, porque te había escuchado alguna vez, pero no he podido preguntarte, y me parece la clave. O sea... Sí, yo es que considero, ahora estoy escribiendo un ensayito que quiero desarrollarlo, que se llama La sociedad sin fin, porque es ambigua, la expresión es ambigua. Por un lado te habla la sociedad sin fin como hiperconsumista, que cree que materialmente es infinita, que los recursos son infinitos, ¿no? Una sociedad como en bucle, y a la vez remite a que todo eso para qué, ¿no? Que no nos hemos preguntado para qué. Y creo que estamos en un momento en el que solo hablamos de los medios, que si blockchain, que si inteligencia artificial, que si digitalización, que si deep learning, que si deep no sé cuánto, yo ya me pierdo. Y trabajo con eso, ¿eh? O sea, yo me dedico a eso. Pero creo que muy pocos de ellos resisten una pregunta, vale, pero ¿eso para qué? ¿Eso te va a hacer la vida mejor? ¿O tú le estás rindiendo un culto a la tecnología para trabajar al final 14 horas porque no puedes desconectar? ¿Eso para qué? Entonces yo creo que estamos faltos, ayunos, de fines a la altura de unos medios tan fascinantes. Yo soy muy optimista y muy apasionado de la tecnología, me encanta. Me encanta pensar qué podemos conseguir con ello, me encanta ver los progresos médicos que cada día se anuncian, trato de estar al día en las cuestiones científicas. Bueno, de hecho, una de mis frustraciones es no haber estudiado algo de ciencia, porque me parece un mundo apasionante, ¿no? Estar todo el día en nuevas fronteras de conocimiento.
Pero cómo se ha derivado, cómo se ha bajado, aterrizado ese conocimiento científico a la organización social, me parece muy limitante. Me parece que no está a la altura que los medios, los fines que como sociedad nos damos o sentimos o creemos o compartimos con los medios que cada día nos venden, que son maravillosos. Y la culpa no es de la tecnología, la culpa no es del blockchain ni de tal, la culpa es de que como sociedad no estamos sabiendo ponerle un fin a todo eso. Aristóteles decía que los hombres somos como arqueros cuyas flechas necesitan una diana, ¿no? Un objetivo, un blanco, y el blanco de la historia. Y sin embargo ahora no lo tenemos, ¿no? Y muchas veces cuando yo digo esto se me dice, hombre, pero yo no veo a la gente amargada, mírala por la calle, mírala viajando, mírala de copa, mírala... Y yo creo que al final, que precisamente eso es un síntoma de lo que digo. Es decir, el ocio compulsivo, esto lo habla mucho Jorge Freire, el ocio compulsivo al final no es más que otro síntoma más de que precisamente de la falta de fines, ¿no? Porque estos viajes que me lo decía precisamente un amigo mío, dice, pues es que vengo de Viena y el avión iba lleno de turistas, contentísimo de venir de Viena y habían ido a ver el fútbol y tal, pero claro, eso al final muchas veces se utiliza como vía de escape ante la falta de sentido. Hay gente que en su casa se viene abajo enseguida, que necesita siempre tener planes y hacer algo, porque en el fondo yo creo que no resiste autoanalizarse y preguntarse y demás, ¿no? Y con lo cual sí, yo creo que estamos en una sociedad que necesita fines y nos están vendiendo muchos medios. Yo no sé tampoco cómo resumir la pregunta porque has hablado de muchas cosas, has hablado de muchas cosas que son muy interesantes. No sé si el libro las aborda tal y como las habéis abordado vosotros. Estaría bien leerlo, creo que tengo ganas de leer el libro, yo no lo he hecho aún todavía. Pero por ejemplo, hay una cosa fundamental para mí, en el problema me refiero ya no de la relación social, sino de la forma en la que cada uno lo estamos viendo de manera individual y luego también colectiva. Y es, por ejemplo, el credencialismo. Credencialismo es algo que no solamente está inserto en un sistema, por ejemplo, educativo, sino que está dentro de las empresas, está dentro del orden industrial, está dentro incluso de la forma ética con la que se abordan diversos problemas, está en política, está en todo. Entonces esto es un fenómeno grande, ¿no? O sea, quiero decir que no es solamente un hecho objetivo, sino que probablemente estamos hablando de una reforma de la conciencia. Me refiero que va mucho más allá de un hecho como puede ser, yo que sé, en este caso estamos hablando de lo del mérito, pero que lo puedes claramente extrapolar a cualquier cosa. Es una barrera de entrada brutal a una élite. Yo vivía en Bogotá y vivía en un buen barrio y había al lado un cine. Y yo recuerdo que fui el primer día recién instalado en Bogotá, pocos días fui al cine y me pedían como 40 euros por la entrada al cine. Y digo, muchachos, qué barbaridad es esta. Y dice, no, es que si no viene gente de otros barrios. ¿Qué problema es? Bueno, claro, y esto, digamos que es muy bestia, pero de una manera mucho más civilina funciona el credencialismo, es un poco eso. Porque ya me dirás tú qué sentido tiene, qué sé yo, por ejemplo, para dirigir un Cervantes, te pide una serie de cosas que dices, pero esto, yo tengo que ser doctor para gestionar un Cervantes, ¿por qué? O tengo que tener un máster, ¿por qué? No lo entiendo, si yo soy gestor, tengo de gestionar tal. No, esta es la barrera aquí, ¿no? Es decir, es muy absurdo, o sea, muy caprichoso. Pero yo creo que hay algo, eso está empezando a cambiar, por ejemplo, se ve muy bien en LinkedIn, cuando ponen un anuncio, Apple, Facebook, Google, las grandes, son las únicas que no piden licenciatura. Porque le da igual, mientras tú hagas las cosas que tienes que saber hacer, se lo creen de verdad. Sin embargo, aquí estamos todavía con grado en Derecho más ADE más no sé cuánto, imprescindible máster, no sé qué. Y yo llevo con el doctorado atascado un montón de años y
no tengo tiempo, ni tranquilidad, pero cuando me pongo a pensar, digo, ¿pero qué quiero yo el doctorado? O sea, es una necesidad inducida, que realmente yo no... Bueno, lo que hablábamos, esto de tú quieres merecerte la llegada al estatus más moralmente virtuosa, ¿no? Y yo creo que eso, el credencialismo, es como... todo eso llevado al extremo, y al extremo absurdo, porque además hay cantidad de talentos aprovechados en muchos sitios, ¿no? No voy a dar nombre, pero yo tengo amigos cultísimos que escriben muy bien, tal, pero que a lo mejor no tienen ni carrera. Y podrían ser los mejores corresponsales, podrían ser los mejores consultores, pero tienen esa barrera y entonces no pueden. Bueno, eso ha hecho que mucha gente, las sociedades más igualitarias no tienen ese problema. Stefan Löfven ha sido el primer ministro sueco hasta hace poco, era fontanero. Sin embargo, en España, cuando nombraron a Corcuera ministro del Interior, se puso grito en el cielo. Yo hoy pondré grito en el cielo por Corcuera, no porque fuera fontanero. O sea, eso ya está... Pero eso también tenemos que aprender a cambiar la mirada, porque yo creo que si somos honestos, yo creo que eso todavía nos sigue importando a todos. Es decir, y esto, la prueba del algodón es tus hijos. ¿A dónde mandas a tus hijos? Si tu hijo te dice que va a hacer FP, tú no le vas a decir, hijo, vale, FP, pero piénsatelo un poco, o no. Pues yo lo haría. Esto también es como lo de inmobiliario, ¿no? Como, ¿por qué no se ataja el tema inmobiliario y tal? Decimos, porque en el fondo todos queremos ser propietarios, ¿no? Es decir, tenemos que el chollo se acabe cuando me toque a mí. Eso nadie lo quiere. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy honestos. Es decir, hay una gran distancia entre los discursos que yo mismo estoy dando aquí y luego de tapadillo lo que haré, ¿no? O sea, hay que medir muy bien hasta dónde uno es capaz de llegar antes de soltarlo, ¿no? Es decir, pero yo no niego que hoy por hoy, pues, mi hijo me viene y dice, papá, que voy a hacer FP, porque mi pasión es ser carpintero. Yo no se lo voy a negar, evidentemente le ayudaré en todo, pero yo hoy por hoy me llevaría un gusto, ¿no? Porque también lo mediría no solo con lo que a mí me gusta, sino con lo que creo que debe exigir la sociedad a la que llega, ¿no? Pero claro, la sociedad a la que llega moldea a él. Es una cosa que también hemos hablado mucho. Uno tiene que pensar que va a contribuir a hacer el futuro él y que no se tiene que adaptar a algo que ya le viene dado. Porque si no, eso sí que es muy paralizante. Dice, no, es que esto es así, ya va a ser así, así que o te amolda o muere. Muere. Pero mucha gente al fondo lo que está diciendo es eso, ¿no? Esto es lo que hay bajo los brazos. También me imagino que, o sea, perdóname lo que te hago preguntar. A ver, yo creo que a lo mejor eso es evidente que detrás de cualquier problema, casi cualquier problema, hay un problema que es demográfico. Es decir, que al final el tema del credencialismo hasta puede tener su propia lógica funcional. Sí. Pero claro, el problema, cuando tú hablabas antes, por ejemplo, sobre el propio consumo, de las cosas que ahora te duran menos, sí, antes te duraban más, yo ahí disiento un poco porque creo que está, quiero decir, no creo que sean peores las cosas y antes sí eran mejores, sino que es que ahora también tenemos un primer desafío que es precisamente ese índice demográfico que lo está condicionando todo a unos niveles que prácticamente creo que nadie puede conocer a menos que esté trabajando allí, ¿no? Te quiero decir, condiciona la forma en la que tú vistes, condiciona la forma en la que tú comes, en la que tú lees, en la que tú absorbes conocimientos, viajas, te relacionas, o sea, es una cosa bestial, ¿no? Pero claro, no sé si Sandel lo habla o no lo habla, pero yo para mí tiene una lógica que es esa, por lo menos primera. A ver, el credencialismo, o sea, el credencialismo tiene sentido, joder, si yo soy profesor de universidad también, joder, voy a echar piedras sobre mi propio tejado, porque hay cosas, saberes técnicos que son importantes tenerlos si te quieres dedicar a determinadas cosas. Es decir, médico, oye, incluso un consultor de asuntos públicos como yo requiere un aprendizaje de determinadas cosas. El tema no es tanto la necesidad de estudiar regladamente, que eso yo creo que es indiscutible, como qué peso le damos en nuestra mirada a la persona que tenga ese título o no lo tenga, ¿no? Yo creo que es el matiz. Bueno, y el tema demográfico es que eso lo atraviesa todo, ¿no? Eso es indiscutible.
Pero bueno, Sandel no lo trata mucho de los temas de moralismo. Sí, te quería preguntar por el tema del doctorado, si lo ves como verdaderamente importante y necesario para ser profesor universitario con plaza fija, por así decirlo, si piensas que hoy día no es tan necesario, porque por ejemplo en mi universidad la mayoría de profesores, más que profesores, son investigadores. Claro, los alumnos se quejan de, puede ser buen investigador, tal, no lo sé, pero a la hora de exponer no es tan buen profesor como verdad. Y se requiere como ser investigador, cuando lo que hace falta es que sea buen profesor. Pero a lo mejor lo que le pide la universidad es que tiene que ser doctor sí o sí para que pueda estar a la plaza, con lo cual eso puede Armando mejor que yo decirte. A ver, yo necesito el doctorado porque en algún momento me gustaría ser profesor fijo en una universidad, pero no porque crea que lo necesite. Antes sí que pensaba que lo necesitaba por una cuestión también de, bueno, todos. Esta cosa, en Alemania esa tontería llevó a que hayan tenido que dimitir ministros porque plagiaban sus tesis, porque allí, si no tenían una tesis, no entraba a determinada élite. Entonces lo que hicieron fue descubrir que había un montón de plagios. Bueno, aquí también ha pasado en España, o sea que no es nada. Yo, digamos que creo que la necesito, porque era tu pregunta concreta, pero por mi caso muy específico. Armando seguro que te puede responder más. Bueno, es que es obligatorio, es como el carnet de conducir. Otra cosa es que el carnet de conducir te enseña a conducir. Unos han aprendido en la autoescuela y otros han desaprendido y otros no han aprendido nada. Pero sin el carnet de conducir no conduces, sin el doctorado no puedes dedicarte a la universidad. Es un requisito. Ahora, para qué sirva el doctorado y no sirva, pues depende del caso, depende del director, depende de la escuela, depende de la seriedad personal, depende de muchas cosas. Sí, a mí hay dos cosas del libro que me fascinaron en el momento en que lo leí. Uno es la apreciación que hace de que la solidaridad era más sencilla cuando tu renta o tu riqueza estaba más habituado a recibirla por herencia. Es decir, las grandes fortunas hace no tanto venían por familia, o sea, por apellido, por lo que habían hecho los abuelos o generaciones anteriores, y ahí era más sencillo percibir, dice Sandel, que era algo recibido, o sea, que yo he aparecido en esta familia, que gracias a mi abuelo, pues aquí seguimos viviendo la renta. Y que el cambio se produce cuando esas grandes fortunas están hechas a sí mismas. Es decir, Zuckerberg, Elon Musk, etcétera, etcétera, ¿no? El que vendía batas en Arteixo y ahora es una de las grandes fortunas. Entonces, que ahora es mucho más difícil, digamos, o sea, ese discurso de solidaridad de, bueno, pero es que efectivamente yo me lo he currado, o sea, Zuckerberg se lo ha currado, etcétera, etcétera. Y esa percepción creo que es fundamental para entender esa tiranía de la meritocracia, ¿no? Y la segunda es, que me fascinó muchísimo, es que para elaborar ese discurso sobre la meritocracia se vaya a Job, o sea, el libro de Job. Y eso a mí me despierta un poco la pregunta de, ¿por qué en ciertos ámbitos religiosos o de tradición religiosa se ha comprado tanto el discurso duro sobre la meritocracia? A mí me gusta mucho en el libro cómo trata ese tema porque lo llena de matices, porque habla por un lado de Weber y de la ética protestante, pero también habla de cómo en la Reforma intenta cambiar, o sea, cómo el pensamiento católico iba contra eso, es decir, que no había uniformidad en cuanto al valor que se daba al mérito, y San Agustín, lo que habla de San Agustín, ¿no? Del valor de las obras, del valor de la fe, y ese debate es muy interesante, está muy bien reflejado en el libro. Y lo que cuentas de las familias ricas, que era más fácil la solidaridad, de hecho esa es la época dorada de la filantropía, ¿no? Cuando hacían el museo, el teatro, que como las mujeres no podían trabajar, pero sí podían pues, hacer fundaciones que iban a llevar comida a los barrios pobres, y entonces allí muchas de ellas descubrieron las luchas sociales. Hay una serie muy interesante que yo siempre la recomiendo mucho, que se llama The Mick, sobre un hospital y un médico en el año 1900 en Nueva York, ¿no? Entonces le pillan todo el cambio de la revolución, la segunda revolución industrial, de la revolución eléctrica, o la revolución de la medicina, ¿no? de la anestesia, de la cirugía ya más invasiva y a la vez más exitosa.
Y se ve muy bien esto, ¿no? Las grandes familias de Nueva York, como en realidad se las ve como ya aburridísimas. Entonces ya se ponen a ayudar casi por, venga, voy a buscarme un motivo para hacer algo, ¿no? En esta época de Cambridge. Sobre todo eran las mujeres que se iban a los barrios más pobres, donde llegaban los inmigrantes, en los barrios. Entonces se tomaban muy en serio todo el tema de la salud femenina, todo el tema de la higiene, que los niños estuvieran bien alimentados, que los escolarizaran, ¿no? Y eso lo hicieron, eso no se entiende sin gente que nace de esas familias ricas y entienden ese cambio. No, esto es una inmoralidad absoluta, ¿no? Y eso, curiosamente, ese ejemplo no lo pone Sandel y a mí me parece muy interesante. Pero sí, el debate, bueno, Armando podrá comentar más del debate, pero muy interesante la riqueza de matices y la rivalidad del pensamiento cristiano respecto al mérito, es decir, los católicos, los protestantes. Sí, no, tu pregunta es muy... Yo, por ir tenía una cosa también para atento y traduciéndolo a políticas públicas, ¿no? O sea, porque Sandel dice una cosa en este sentido de la sociedad americana, que pone el ejemplo de Obama. Obama es el típico ejemplo del americano, un tío que luego tampoco están así, pero en un contexto pero que al final llega a presidente, ¿no? Superando desventajas, el mito, el sueño americano. Y dices, Andrés, esto está muy bien, esto sigue siendo meritocracia, esto sigue siendo el culto al mérito de que no generemos ninguna sociedad que impida que nadie que lo merezca llegue a donde realmente se merece. Pero Sandel dice, pero es que nos seguimos estando olvidando de una pregunta importante, y es, ¿y aquellos que no pueden llegar porque se merecen no llegar, qué? O sea, ¿qué pasa con los que no se lo merecen? Entonces, yo que me dedico a la educación, muchas veces se centra el foco en todos los alumnos que sean excelentes, que encuentren un lugar de excelencia. Pero yo me meto en el aula y digo, pero si justo con los alumnos excelentes lo mejor que podemos hacer es dejarles en paz. O sea, lo mejor que sería regalarles el título antes de entrar en clase, no estropearles y que ellos mismos se las busquen, porque es que van a ir a sitios como este y como otros 1000 para formarse por su cuenta, aprovechando mucho más el tiempo. Si un sistema, ya hablamos de educación como sistema, tiene que estar focalizado en algo, es en aquellos que por sus propios medios no llegan. Entonces, estamos como muy centrados en que todo aquel que se lo merezca, que pueda llegar por sus propios medios y que nadie se lo impida, y es ya, pero es que, y el que es que ha nacido sin medios, y no digo en medios sociales, digo, es que el que ha nacido cortitos, pues como yo jugando al baloncesto, pues lo que no. ¿Qué pasa con nosotros? Y perdona que te responda antes de que pases a lo de las cosas religiosas, que a mí también me interesa mucho lo que has planteado. Uno de los signos que muestran que la meritocracia tal y como la entendemos no funciona, precisamente no es tanto cómo se recompensa el éxito, sino cómo se padece el fracaso. Porque claro, tú lo hemos vivido todos, que cuando un compañero nuestro o bien no era muy listo, o bien no daba ni chapa, si el padre podía, pero luego que lo está señalando a él, pues porque si el padre te podía pagar unas clases particulares, te la pagaba. Y si te podía pagar un colegio privado donde él pagaba para que te vigilaras más, lo hacía. Y luego, una de las cosas que allí en Andalucía, en Málaga en concreto, era muy habitual cuando yo era pequeño, era que a gente de dinero de Málaga, a su hijo que no ha querido estudiar o que era tal, lo colocaban de director de Unicaja, de una sucursal. Que esto no sé si habla muy bien del sistema financiero español, pero así, ¿eh? O sea, no es que fueran gente muy torpe, sino que por azar, porque o bien, a lo mejor había alguno torpe, otro que era muy fiestero, otro que tuvo mala suerte, otro que estuvo enfermo y no pudo estudiar, otro que sé lo que fuera. Pero en la caja de ahorros de Ronda, la antigua Unicaja, tú tenías la certeza de que en cada oficina había uno que había llamado el adinerado del pueblo, oye, que tengo mi niño que... Y allí estaba. ¿No? Entonces, sin embargo, quien no era hijo de ese hombre, pues seguramente estaba en el campo de agricultor. Entonces, y eso ya no es el éxito, es cómo te afecta el fracaso. Y la meritocracia está muy bien si nos creemos las dos partes del ascensor, o sea, del sentido. Y eso no es así. Eso es la gran farsa de la meritocracia tal y como la tenemos se ve ahí. Esa es la prueba de la prueba. Y sí, por si quieres comentar alguna... Pues es que tú sabes más de esto, Javi, que yo, pero sí, o sea, como yo comparto el diagnóstico, como el catolicismo o el cristianismo en general se ha contagiado del neoliberalismo capitalista y no al revés. O sea, el contagio se ha producido más de un lado hacia el otro
que del otro extremo. O sea, la membrana no es perfectamente semipermeable, sino que parece que nosotros, yo como católico, me dejo permear más del sistema de mercado puro y duro, como dice esto, y que en el fondo el mérito es mi religión. Y no al revés, que la mía sería la solidaridad, la compasión, la ayuda al pobre. Este sentido, quizás, y es una opinión muy personal mía, es lo que explica por qué el mundo dominante católico trata tan mal al Papa Francisco. Y yo creo que su verdadera preocupación es esta, es darle la vuelta al sistema, que no es que sea un peronista, es que dice, y es que yo no soy capitalista, y esto no me hace peronista, es que yo creo que mi verdad y lo que yo vengo a decir es una cosa muy distinta a la pureza del mercado, sin negar las leyes, sin negar las normas. Entonces yo creo que el contagio ha sido unidireccional, quizás porque uno estaba más vacío y siempre lo vacío ha caído lleno, entonces a lo mejor también habla de un vacío previo, entonces tenemos que ir un poquito más atrás, pero desde luego comparto tu diagnóstico. Sí, el escritor de este libro considera la constancia en cuanto al trabajo como en algo que te viene dado o algo que trabajas. Yo creo que ambas, o sea, hay una parte de suerte. El libro, cuando lo leas, verás que él defiende la meritocracia, es decir, él cada X párrafo dice, ojo, que yo lo que estoy defendiendo es precisamente que la constancia y el esfuerzo en aquello que sí depende de ti, esté mucho más recompensado que lo otro. Y es lo que él ve que no ocurre. Lo que se recompensa es precisamente aquello que no depende de ti. O sea que sí, por responderte de manera corta y contundente, sí que él considera que la constancia es algo que debe premiarse. Claro, yo lo pregunto porque, o sea, lo veo yo, que hay gente, que quiere decir, está el que nace, está a los extremos, está el que nace y es muy listo, entonces no hace nada, y está el que nace un poco corto, pero se las curra y acaba sacando pues notas parecidas. Entonces al final, las dos cosas te vienen dadas, entonces se ha dado lo mismo a cada uno de alguna forma. Pero ahí te viene dado algo más, te viene dado nacer en una familia que te reconoce, te diagnostica bien, que te ve, que está atento, que sabe qué es lo que te puede venir mejor, peor, porque sabe que si eres muy listo te puedes desmotivar con facilidad porque estás rodeado de gente con más dificultades. Entonces eso también es muy difícil separar qué es suerte, qué es propio. De hecho, una de las cosas que siempre te dicen los que saben del asunto es que tener hijos superdotados es una condena para él. O sea que, y solo el azar de nacer en un sitio que te sabe gestionar esa capacidad es lo que te hace que esa capacidad te sirva de algo, ¿no? Entonces siempre hay algo, es decir, me cuesta imaginar que hay una biografía en la que no hay un elemento de suerte fundamental para explicar dónde estás, qué eres, cómo eres, qué piensas. Siempre lo hay. Y es lo que llama la atención, que eso lo hemos perdido mucho de vista con este discurso del si tú puedes, si te esfuerzas, yes we can, depende de ti. En fin, que eso que no está mal, bien, pero tiene un límite. Una última pregunta muy rápida, porque ahora, haciendo gala lo que ha hecho Antonio de buscar espacios comunes y de intercambio, la Fundación Conversación y el Club Tocqueville nos invitaron a una cervecita donde podemos seguir comentando de un modo más informal. Pero si queréis una pregunta más foro público, muy rápida. No, es un comentario siempre. Me ha gustado lo que has dicho de la meritocracia. Si cogemos el ascensor y vemos las dos partes, pues para mí hay un punto de agresivo que muchas veces se dice querer es poder. Porque yo lo hago. El perfil es el que te mueve, es el perfil lo que te mueve del mérito, porque me lo merezco, porque yo lo hago, o realmente porque alguien se mueve y nadie empieza una carrera para llegar al último, sino uno empieza una carrera para ganar y supone un esfuerzo, un entrenamiento, o sea, ni despreciar el esfuerzo que uno hace por conseguir las cosas, pero tampoco pues, hablan un poco del corazón del hombre también, porque eso es intrínseco. Alguien busca siempre el éxito, pero ¿dónde pones tú el éxito y el esfuerzo que has ido haciendo para llegar a ese punto? Yo es que creo que además eso, lo que ha dicho del ascensor, o sea, esta cosa que podríamos ejemplificarla con una metáfora que sería que el ascensor tiene sótanos, que también va a pisos -1 y -2, pero que para mucha gente solo va hacia arriba, ¿no? Y ahora para otro hacia abajo. Y lo que dice de dónde pones tú el corazón, digamos el sentido, es un poco lo que yo creo que está de fondo de toda esta conversación, ¿no?
que en el fondo no sabemos dónde ponerlo. O sea, esta cosa de los fines, de hacia dónde vamos, pero eso está haciendo un poco a lo que dice Sandro. Que por cierto, hablando de lo que ha dicho de lo de porque te lo mereces, esto me recuerda que en Fuengirola hay un cartel mítico del mayor prostíbulo de la zona, que es el Star 92. Entonces, llegando a Málaga por la autovía, hay un cartel que es el prostíbulo y pone porque tú te lo mereces. Claro, eso te va y dice, oye, es verdad, llevo con el camión todos los días, vengo de Alemania. O sea, te va directo a la fibra moral, ¿no? Y estaba pensando si el Sandro no estaba con Girola era un tanto por eso, pero... Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Y nada.